Entonces, yo les voy a hablar acerca de las fuentes de resistencia para roya del café, con potencial para el programa de mejoramiento genético tanto en Honduras como en la región centroamericana, el híbrido de Timor y algunas selecciones indianas. Ok, este trabajo fue básicamente una revisión de literatura que realicé con el objetivo de recabar información de las fuentes más importantes de resistencia en el café y en base a investigaciones en otras regiones cafetaleras, en otros centros de investigación, dar recomendaciones para la región centroamericana. Bueno, así rápidamente, yo creo que todos aquí sabrán la importancia de la roya del café y los perjuicios que ha causado esta en la región en los últimos años principalmente. Pues es un hongo biotrófico que afecta principalmente variedades de Coffea arábica. Este hongo tiene la particularidad de tener alta variabilidad genética, lo que le permite en condiciones de ambiente y sobre todo de presión de selección óptimas, desarrollar nuevas razas en tiempos relativamente cortos. El control de la roya pues, ha predominado el control químico, siendo eficiente si se aplica de la manera adecuada. Sin embargo, tiene algunos contras, principalmente cuando hablamos desde el punto de vista de costos de producción y ahora mismo la cuestión ambiental, que también es un factor muy importante. Entonces, una alternativa muy importante es el control genético, es la creación de variedades con resistencia a este hongo, ¿no? Es igualmente eficiente y también pues, más viable, digámoslo así, económicamente y ambientalmente hablando. Entonces, para el control genético es importante identificar las fuentes de resistencia, ¿no?, a determinado patógeno, en este caso en el café. Para la roya del café han sido descritos hasta ahora 9 genes de resistencia mayores, 4 de ellos en Coffea arábica, que estos 4 pues han venido siendo suplantados por las razas que han venido surgiendo, 4 en Coffea canéfora. Estos en combinación dan una resistencia duradera a la roya, y un gen, el gen SH3 en Coffea liberica, que es un gen que todavía no se ha reportado que haya quebrado la resistencia de la roya del café. Bueno, entonces, ¿cómo pasar los genes de resistencia, digamos, de Coffea canéfora y Coffea liberica arábica, ¿no? Pues Coffea arábica es un material tetraploide, Coffea liberica y Coffea canéfora son diploides. Entonces, hacerlo de manera artificial se dificulta. Por suerte la naturaleza ha hecho un trabajo importante por nosotros y han surgido híbridos interespecíficos entre Coffea canéfora y Coffea arábica y entre Coffea liberica y Coffea arábica, que han dado origen a grupos de materiales genéticos que poseen estos genes de resistencia, y estos realmente han sido los que han sido utilizados como fuentes de resistencia en programas de mejoramiento, incluido programas de mejoramiento aquí en Centroamérica. Entonces, para el caso del híbrido de Timor, pues es la resistencia la fuente de resistencia mayormente utilizada. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, es la que ha dado origen a los grupos Catimor y Sarchimor, y a un grupo de variedades de esos grupos, ¿no? Aquí hay una cuestión que es importante resaltar: no es que se ha hecho un mal trabajo, se ha hecho un gran trabajo con estos grupos de variedades que ahora mismo dominan el parque cafetalero centroamericano. Sin embargo, de todo este germoplasma de híbrido de Timor, solo se han utilizado 2 líneas para la creación de los grupos Sarchimor y Catimor. Estas líneas de acá, como punto aquí.
esta y esta acá. Y hay, dentro de ese grupo hay más o menos unos 150 materiales, unas 150 líneas. Solo se han utilizado estas dos. Entonces, la variabilidad genética del café ya es estrecha. Igual, con estas líneas, pues, con el uso solo de estas líneas, digamos que se ha mantenido un poco esa variabilidad, ¿no? Esa baja variabilidad. Entonces, eso lo que conlleva, son muchos factores, pero al final, digamos, genera una alta presión de selección sobre el hongo que lo obliga a evolucionar y a la generación de nuevas razas, ¿no? Entonces, un poco lo que ha pasado en el área centroamericana, también sumado a otros factores, no lo vamos a atribuir solamente a eso, pero es lo que ha pasado un poco con la pérdida de resistencia de algunas variedades de estos grupos. En el caso de este otro grupo, en el caso de los cavimores, por ejemplo, que es una estrategia bastante utilizada en Brasil, en este caso han sido utilizados varios genitores ya, varios genitores del grupo o del germoplasma de híbrido de Timor, que han generado también un grupo de variedades, ¿no? Entonces, se podría esperar que aquí hay una mayor variabilidad dentro de este grupo de estas variedades y que la presión de selección del hongo sobre estas variedades pues, es menor. Bueno, hay varios trabajos de caracterización de este germoplasma, trabajos en Brasil principalmente de caracterización, tanto en el campo como caracterización genotípica con marcadores moleculares. Yo quise resaltar estos dos trabajos de Brasil. El primero acá, el de la izquierda, perdón, pues nosotros podemos ver un dendrograma donde se estudiaron 48 líneas de híbrido de Timor. Podemos ver en la parte de arriba, esto acá, que las líneas tradicionalmente utilizadas están en un mismo grupo genético, ¿no? O sea, que son cercanas genéticamente. Podemos ver otros 3 grupos formados acá. Podemos ver en este grupo están algunas líneas que han sido utilizadas para desarrollar los cavimores, diferentes al grupo de las líneas tradicionales, ¿no? Y hay otras líneas también estudiadas, caracterizadas bastante para resistencia a roya y también en campo, que se muestran como potenciales genitores. En el otro acá, en el otro endograma, aquí ya fue caracterizada toda la colección que está en la Universidad Federal de Viçosa de híbrido de Timor. Se formaron 21 grupos genéticos. Podemos ver las líneas tradicionales, en este caso en diferentes clústeres. Eso por los marcadores utilizados. Y podemos ver en este grupo de acá, estos grupos, con flechas azules, los parentales que han dado origen a algunos cavimores, y con flechas verdes algunos otros materiales que también vienen siendo caracterizados a nivel de campo, que son materiales potenciales, diferentes grupos genéticos de las dos líneas tradicionales, ¿no? Entonces, son genitores potenciales también para la región, ¿no? En el caso de este otro germoplasma, que es un germoplasma con integración del gen SH3, llamado selecciones indianas, generalmente en la literatura, ha sido utilizado bastante, sobre todo en Asia y en África, para transferir o introgresar el gen SH3 en variedades que han ido perdiendo la resistencia, en variedades coffea arábica. En Latinoamérica, más recientemente se ha utilizado la introgresión de este gen, también se ha caracterizado este material y se ha realizado la introgresión del gen SH3. Este es un trabajo en Brasil. En Brasil ya fue liberada la variedad Catuai SH3. Fue transferido el gen de resistencia manteniendo todas las características del Catuai. Entonces, un Catuai con resistencia, ¿no? Y fue utilizado un grupo de selecciones indianas un material de selecciones indianas para esta introgresión. Entonces ya hay trabajos importantes en Brasil.
Otros trabajos, también en Colombia y en Brasil, la introducción del gen SH3 en variedades introducidas, ¿no? Ya en variedades introducidas con híbrido de Timor que han ido perdiendo la resistencia, ¿no? En el caso de Colombia, la introducción en algunas líneas de la variedad Castillo. Y en Brasil, la caracterización de este material a nivel de campo, SH3, ha mostrado resistencia. Lo que sugieren estos autores entonces es que se puede introgresar el gen SH3 tanto en variedades arábica pura como en variedades ya introgresadas para la piramidación de genes, ¿no? Es un término nuevo, un poco nuevo, o sea, es brindar una resistencia más duradera, ¿no?, al hongo. Entonces, lo que hay en Honduras, de estas fuentes, lo que hay en Honduras fue introducida en 2017 la colección completa de híbrido de Timor y la serie diferenciadora en la que están algunas selecciones indianas. Cabe resaltar que por las condiciones y por la cantidad de material vegetal no se logró establecer la colección completa de híbrido de Timor, pero se estableció buena parte, y dentro de esas están algunos materiales importantes, ¿no?, de los que les mencionaba. Entonces, podemos ver aquí, están estos tres materiales en Honduras con introducción del gen SH3, los que están arriba. Están tres híbridos de Timor que han sido los parentales del grupo, de variedades del grupo Cavimor. Están estos otros acá, estos dos, que han sido bastante caracterizados ya para resistencia en Brasil y que de acuerdo también a estudios de diversidad, pues son divergentes de las líneas tradicionales. Y están estos otros menos explorados, pero que también tienen potencial, ¿no? Entonces, es un listado más o menos ahí de unos 15 materiales que nosotros podríamos, digamos, considerar para cruzamientos y transferir genes de resistencia. Bueno, entonces, como conclusiones, existe importante variabilidad genética entonces dentro de ese germoplasma híbrido de Timor. Hay líneas de híbrido de Timor divergentes genéticamente a las tradicionales, que pueden ser utilizadas en programas de mejoramiento, en cruzamientos dirigidos aquí en la región. Resalto un poco estas, ¿no?, estas 5 sobre todo, y también existe dentro de la serie diferenciadora hay selecciones indianas con introducción del gen SH3, que también pueden ser utilizadas para transferir este gen a las nuevas variedades y lograr así pues una resistencia más duradera. Al final, unas recomendaciones, es importante mencionar que se firmó un contrato en este caso con la Universidad Federal de Viçosa, que fue quien transfirió este germoplasma a Honduras, para el uso de este germoplasma, ¿no? Entonces ellos restringen un poco el uso en Honduras, la exploración, el estudio y también usarla como fuente de variabilidad. Digamos, en el caso para la región de Promecafé, pues habría un poco que, y esta es apertura de redefinir un poco algunas cláusulas ahí, en que también se pueda utilizar este material para la región, ¿no? Caracterizar a nivel de campo este material, seguirlo explorando, seguirlo conociendo, también a nivel de laboratorio, con razas de aquí de la región, razas de roya, y bueno, incluirlo en programas de hibridación para cruzamientos dirigidos para transferir estos genes de resistencia y pues tener una resistencia más duradera en las variedades que vendrán, ¿no?, las variedades a futuro. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias.